razones. Por 3 razones. En la entrevista del día hemos invitado esta tarde a Eli Feinsack, economista, consultor y empresario liberal, demócrata y libre pensador, presidente del Partido Liberal Progresista. Eli, muy buenas tardes a través de Skype y muy bienvenido a Por 3 Razones. Buenas tardes, Evelyn, y buenas tardes a toda la audiencia de Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Placer estar por acá, como siempre. De toda esta radiografía que venimos haciendo, aparte de lo que es lo económico, o además de lo económico, además de lo de salud, además de lo educativo, además de lo de social, eligiendo qué es lo que más te importa, ¿qué es lo que más te importa hoy? Hoy, definitivamente, el acuerdo espurio que alcanzó el gobierno el domingo con el sector arrocero, a escondidas de la población costarricense, a espaldas de los consumidores, un acuerdo que castiga a los costarricenses que están pasando por una crisis económica derivada de la pandemia, con la garantía de precios altos del arroz que se van a mantener, por lo menos por lo que queda del periodo de este gobierno, desaprovechando una oportunidad de oro que tenían para empezar a crear mecanismos para disminuir el costo de este producto tan importante, un producto que el 70% de los costarricenses lo consumimos todos los días, y el otro 30% lo consumen con menor frecuencia, pero también lo consumen, y además un producto que para las personas más pobres del país, para el quintil de más bajos ingresos del país, representa entre un 10 y un 12% de sus ingresos. El gasto en arroz representa ese porcentaje, y entonces visto tan golpeados producto de la crisis económica. ¿Cuál es el problema, Eli, para entender mejor la situación de liberalizar los precios, por ejemplo, el precio concretamente del arroz? ¿A dónde radica el problema de esto? Bueno, el obstáculo para liberalizarlo está en el poder excesivo que tiene el lobby de los industriales del arroz, y creo que tenemos que tener claro, si me permiten voy a acomodar un poquito la cámara aquí, tenemos que tener claro que esto va en beneficio básica y exclusivamente de grandes empresas que están lo que se llama verticalmente integradas. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que producen arroz en la parte agrícola, pero que también industrializan el arroz y lo comercializan. Entonces están integradas, hacen todo el proceso productivo del arroz. Son pocas empresas en el país las que tienen la capacidad para hacer esto. Política perversa, es una política que está diseñada para mantener privilegios para una élite productora de arroz, como digo, a expensas de todo el mundo, ¿verdad? Y sustento lo que estoy diciendo cuando digo que esto se hace en detrimento de los pequeños productores en las cifras. En la temporada o en la cosecha 2014-2015 había en el país aproximadamente 940 productores de arroz. Para la temporada del año pasado había apenas un poquito más de 500 productores de arroz. Quiere decir que este esquema proteccionista que data de una ley del 2002 es un esquema que va en contra de los pequeños productores y favorece a los grandes productores, los verticalmente integrados, que hoy por hoy ya controlan, no sé si 2/3 partes o 4/5 partes del mercado arrocero. ¿Y que son aproximadamente cuántos productores? 19, si no me equivoco. 19. La última revisión que yo había hecho hace un tiempo, se hablaba de 19 empresas industrializadoras del arroz, y entonces entendamos, los pequeños productores, que son agricultores, cosechan el arroz y se lo tienen que vender a alguna industria. El arroz en su forma natural viene envuelto como en una cascarilla,
lo que se llama el arroz pilado, ¿verdad? O arroz en granza más bien. Y la industria lo que hace es removerle esa cascarilla para que tengamos el arroz blanco como lo conocemos, ¿verdad? Entonces el pequeño productor se lo tiene que vender al industrial. Entonces el industrial produce arroz por su propia cuenta, pero también compra arroz a los pequeños productores, pero con este esquema que hay el esquema involucra un montón de cosas. Para empezar, hay un precio regulado por el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. La metodología de fijación de ese precio permite que entre más ineficientes sean los productores de arroz, mayor sea el precio del arroz, porque se basa en el costo de producción del arroz. Entonces, si la industria es muy ineficiente, tiene un costo elevado y el precio va a ser elevado. Si la industria fuera más eficiente, entonces el costo sería menor y el precio sería menor. Y entonces a estos industriales que ellos producen con bastante eficiencia y usualmente tienen grandes sembradíos, ¿verdad? Les conviene tener algunos pequeños productores que tienden a tener parcelas pequeñas, que no tienen por lo general la maquinaria, las cosechadoras, no tienen acceso a las mejores tecnologías productivas, ¿verdad? Y entonces estos pequeños productores están estancados desde hace décadas con muy baja productividad, y eso les permite a los industriales subir el precio al consumidor del arroz. Si esto únicamente beneficia, Eli, al sector arrocero, ¿por qué se permite, por qué se da esta concesión a este sector? Es decir, ¿a dónde se beneficia el gobierno de todo esto? Este es un sector que ha sido chineado por todos los partidos políticos que han llegado al poder, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y ahora también el PAC. Tengo entendido que es un sector que es muy generoso a la hora de financiar campañas políticas a los que les prometan mantenerles estos privilegios, y entonces por ahí va el asunto, ¿verdad? ¿Quiere decir entonces que ya la política se está asomando su rostro, su coqueteo en estos meses de pandemia? Porque si esto es un pacto prácticamente o un convenio que tiene una connotación política, ya la política desde hace rato asomó su mirada, asomó su cabeza en todo esto. Sí, es un problema porque yo creo en la política, pero en la política bien ejercida, ¿verdad? En la política como medio para lograr mejorar las condiciones de vida de los costarricenses, y no esta politiquería que es utilizar la influencia política producida por el poderío económico para torcer la voluntad de un gobierno, porque recordemos que este gobierno hace menos de un mes, la ministra Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del gobierno, anunció que el gobierno iba a liberalizar el precio del arroz. Y menos de un mes después le dan a ella una cachetada, no físicamente, ¿verdad? Una cachetada, se me fue la palabra ahora. Política. Políticamente hablando, le dieron una cachetada, la dejan afuera de la negociación la conducen en secreto la ministra de Economía, Victoria Hernández, y el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, el presidente ejecutivo del CNP, don Rogis Bermúdez, y varios viceministros, incluido el viceministro de la presidencia, Randall Otárola, ¿verdad?, a escondidas del pueblo, a escondidas de los consumidores, una negociación en la que hacen exactamente lo contrario de lo que había anunciado la ministra coordinadora del equipo económico. La ministra Pilar Garrido había anunciado que no iban a liberalizar el precio del arroz. No, había anunciado que el gobierno estaba analizando una propuesta para liberalizar el precio del arroz, e incluso la ministra Victoria Hernández, digamos que interrogada por un periodista, por Douglas Sánchez. Por Douglas Sánchez, correcto. Sí, que básicamente la tuvo que presionar para que le respondiera, porque ella le preguntó varias veces y ella le respondió con evasivas, y finalmente le dijo: pero ministra, no me está contestando la pregunta, ¿van a liberalizar o no van a liberalizar el precio del arroz? Y la ministra dijo: muy probablemente sí. Y esto fue hace 2 semanas más o menos, 8 días de agosto, por ahí fue. Y como digo, este domingo, antier,
a espaldas de absolutamente todo el mundo, toman este acuerdo donde más bien le garantizan al sector arrocero que no se va a eliminar la regulación del precio del arroz por parte del MEIC, y no solo eso, se le garantiza que se va a mantener intacto el arancel de importación, que es un impuesto que se establece en la importación de arroz, lo cual hace que para cualquier hijo de vecino sea virtualmente imposible importar el arroz, porque tendría que competir, tendría que pagar ese impuesto y competir con el arroz producido en el país. Y con un agravante, Evelyn, los arroceros por ley tienen derecho, cuando hay desabasto, tienen derecho a importar el arroz para abastecer la demanda nacional sin pagar ese arancel, pero el precio de venta sigue siendo como que si hubieran pagado el arancel. Entonces se embolsan una utilidad adicional que es el margen que les establece ese arancel que ellos no pagan, pero que sus competidores sí pagan. Me llama la atención que hoy en conferencia de prensa el presidente, mucho más dispuesto a hablar con la prensa que en otras oportunidades, lo vi yo hoy anunciando lo que sería un periodo de transición, que es septiembre, se refiere a lo del precio del arroz y a esta entrevista a la que haces alusión, y él dice que él considera que con esta nueva modalidad se pretende beneficiar tanto a consumidores como a productores, pero entonces los consumidores, lo que vamos a ver es que se puede disparar en cualquier momento el precio del arroz. Podríamos empezar, Evelyn, por llamar a la Asociación de Consumidores de Costa Rica o a la Asociación de Consumidores Libres y preguntarles, que son las dos grandes asociaciones de defensa de los intereses de los consumidores que hay en el país, y preguntarles a los representantes de estas dos asociaciones si fueron tomados en cuenta en algún momento. Yo ya sé cuál es la respuesta. No fueron tomados en cuenta. No fueron tomados en cuenta. De hecho, Consumidores de Costa Rica, una de las dos asociaciones, le solicitó por escrito a la ministra Victoria Hernández que en el caso de que hubieran conversaciones con el sector arrocero, que fueran ellos invitados en representación de los consumidores. La carta nunca se las respondieron y por supuesto nunca los invitaron. Y entonces, cuando el presidente de la República o cualquier otra persona dice, y cuando digo cualquier otra persona me refiero a Conarroz, que es la oficina, el Consejo Nacional de los Arroceros, ¿verdad? O los mismos empresarios arroceros, porque yo he escuchado la propaganda que han pautado en varios medios de comunicación, cuando ellos dicen que este esquema de precios beneficia al consumidor, lo primero que hay que decir es que es una mentira absoluta y que es un descaro y una hipocresía tremenda. El argumento de ellos es que el mecanismo de regulación del precio lo que nos garantiza es un precio estable y que entonces los consumidores nos beneficiamos por la estabilidad de los precios. Pero si el precio está estable en 1,000 colones o oscila alrededor de 600, todos los consumidores del mundo van a preferir un precio oscilante, un precio no tan estable, pero alrededor de 600 colones, que no un precio estable en 1,000 colones. Es lo que está sucediendo en el país. Es una grosería, es una falta de respeto para los ciudadanos y para los consumidores que alguien se atreva a decir, y sobre todo el presidente de la República en una conferencia de prensa, se atreva a decir que este mecanismo es para beneficiar a los consumidores. No, este es un mecanismo que se tomó a espaldas del pueblo y se le ocultó. Cuando es uno de los productos más consumidos y más en esta época cuando faltan los alimentos. Perdona. Así es, por eso mencionaba Evelyn anteriormente. Para el 20% más pobre de la población, en promedio el arroz representa alrededor de un 11% de su gasto. Y por eso es que estamos hablando de arroz, por eso es que el tema de hoy gira en torno a ese alimento. Pregunta este estimable oyente que participa a través del 70030303 lo siguiente: ¿estas empresas de arroz son las mismas en Centroamérica? ¿Estaremos pagando más los costarricenses que lo que se paga en la región por la bolsa de arroz?
No son las mismas empresas. Me imagino son que costarricenses. Son empresas costarricenses en su enorme... Bueno, para ser franco, yo no he ido a revisar la composición del capital accionario, pero estas empresas en general están en manos de familias costarricenses y han estado en manos de familias costarricenses prácticamente toda la vida. Podría ser que en alguna de ellas haya llegado alguna empresa extranjera y haya ofrecido comprarla, o que haya una parte del capital, pero en general son empresas costarricenses que producen... ¿Qué producen? Perdón. Producen el arroz en Costa Rica, pero ojo, Evelyn, hace unos años, no muchos, los arroceros producían la mitad de lo que se consumía en el país, la otra mitad se importaba. Hoy ya vamos por 35%, es lo que se produce en el país. El resto, 65%, se importa. Pero los que lo importan son ellos mismos, con ese mecanismo que mencioné anteriormente. Ellos importan el arroz, no pagan el arancel de importación y venden el producto al consumidor como que si sí hubieran pagado el arancel de importación. Y entonces ahí es donde está el negocio. Por eso, hace 5 o 6 temporadas, hace 5 o 6 cosechas, en Costa Rica había casi 60,000 hectáreas sembradas de arroz. Hoy hay menos de 40,000 hectáreas sembradas de arroz. Por eso hace 6 temporadas en el país habían más de 900 productores independientes de arroz. Hoy hay apenas un poquito más de 500 productores independientes de arroz. Por eso ha ido muriendo la industria del arroz, porque el negocio es importar sin pagar el arancel y vender como que si se hubiera pagado el arancel. Y por eso es que los pequeños productores están muriendo, porque evidentemente un pequeño agricultor de Río Claro de Golfito no es la persona que está importando el arroz, son los grandes industriales los que tienen esa capacidad de importar containers enteros de arroz. Y con respecto al precio del arroz comparativamente con Centroamérica, estudios de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y de la Cámara de Comercio de Costa Rica revelaron que Costa Rica tiene el arroz más caro de Centroamérica en el supermercado, y además Costa Rica tiene el tercer arroz más caro de la OCDE. Ahora que somos miembros de la OCDE, que es un país, un club de países desarrollados, pero es un club de países desarrollados, de países ricos, y Costa Rica tiene el tercer arroz más caro de toda la OCDE. Y ahí nos estamos comparando con países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, España, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera. Tenemos el arroz más caro que en todos esos países, excepto 2. Nosotros somos los terceros. ¿Te parece conveniente que Costa Rica haya ingresado a la OCDE? Sí, lamentablemente en el proceso de ingresar a la OCDE, el gobierno nos hizo el juego que siempre se hace en la política en este país, que fue tomar de las recomendaciones de la OCDE lo más livianito, y lo grueso de las recomendaciones de la OCDE las quedamos debiendo. La OCDE en el proceso de admisión establece condiciones mínimas. Y entonces, por ejemplo, una de las mayores críticas que le hace la OCDE a Costa Rica es la ausencia de competencia en muchos mercados que son muy importantes, incluido, por supuesto, el mercado del arroz, que es un mercado donde hay un oligopolio. Y un oligopolio básicamente es que hay muy poquitos productores, ¿verdad? Que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos para distribuirse cuotas de producción y fijar precios, ¿verdad? Y entonces lo hacen en detrimento del consumidor. ¿Quién tendría la potestad de echar marcha atrás, de poder hacer que este proyecto, que este acuerdo no fructifique? ¿Quién tiene esa potestad? El propio gobierno de la República la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa no puede simplemente decir ese acuerdo es inválido. La Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer es derogar la ley de creación de Conarroz. Tengo que ser claro en esto. El acuerdo que tomó el gobierno con el sector arrocero es legal, es perfectamente legal. Es absolutamente inmoral, es vergonzoso, es desvergonzado y es un atentado contra los ciudadanos, contra los consumidores costarricenses, pero es legal. Así está la ley. Y entonces los diputados pueden
reformar o idealmente derogar esa ley que crea estos privilegios odiosos a favor de una élite de muy poquitos productores industriales del arroz, para promulgar una ley en favor de 5.400.000 consumidores que somos los costarricenses. Esa presión la debe ejercer ¿quién, Eli, para que los diputados puedan echar marcha atrás en este acuerdo y derogar esa ley? Los ciudadanos, los políticos que tenemos conciencia de la importancia de alivianarle la carga a los ciudadanos, los periodistas, absolutamente todo el mundo. Por eso, Evelyn, cuando me preguntaste ¿qué es lo que más te importa hoy? ¿Qué es lo que más me importa hoy y toda esta semana y por muchas semanas? Esto es lo que más me importa, porque el gobierno engañó a la población costarricense, tomando un acuerdo a espaldas de todo el mundo, un domingo, escondiéndose de la prensa, escondiéndose de la gente, y desaprovechando una oportunidad histórica que tenían de simplificar un poco todo este mecanismo en beneficio de los consumidores. Básicamente lo que hicieron el domingo en la noche al anunciar esto fue decirle a los consumidores, a los ciudadanos costarricenses: ustedes no nos importan, vamos a hacer lo imposible por seguir favoreciendo a este sector tan pequeño de la industria arrocera del país. Y no solo, Evelyn, el acuerdo no solo gira en torno a mantener el precio regulado y a mantener el arancel, sino que además hay un compromiso, porque en el TLC con Estados Unidos, Costa Rica asumió un compromiso de ir eliminando gradualmente ese arancel, ese impuesto a la importación del arroz. El arancel está hoy en 35%, ya debería estar en 8% de acuerdo al cronograma de desgravación arancelaria, y para el 1 de enero del 2025 tiene que llegar a 0. Hay un compromiso del gobierno de buscar los mecanismos para evitar que en el 1 de enero del 2025 el arancel llegue a 0. Y más aún, un compromiso del gobierno de presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, que presentaron el mismo lunes, ¿verdad? Lo tenían todo preparado. Y entre ellos hay un proyecto para crear el Fondo Nacional para la producción de arroz, para los productores de arroz, una nueva burocracia pública, un nuevo ente público que va a recoger dinero de todas partes. Le van a quitar dinero, si se aprueba la ley, le van a quitar dinero al INS, le van a quitar dinero al Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo más grave que yo encontré, Evelyn, en ese proyecto, el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, tiene un fondo para la adaptación al cambio climático. ¿Que no lo utilizan? Sí, claro que lo utilizan, pero el cambio climático ha sido una de las banderas, uno de los caballos de batalla de este gobierno, con su plan de descarbonización y todo lo demás. El tema de la adaptación al cambio climático es importantísimo, porque lo queramos o no, el cambio climático ya es un proceso que está andando, y ese cambio climático hace que los patrones del clima cambien, hacen que las tormentas cada vez sean más fuertes. Lo que está pasando este año, los huracanes están empezando un mes antes de lo que normalmente empieza la temporada de huracanes. Ve las inundaciones ayer en Guanacaste, sí. y la semana pasada en la zona sur, ¿verdad? Y entonces de eso se trata la adaptación al cambio climático, es empezar a prepararnos, preparar la infraestructura y otro montón de cosas más para hacerla resiliente al cambio climático. Y entonces le están quitando el 30% a ese fondo para pasárselo a los arroceros. Me parece que es una absoluta desvergüenza de parte del gobierno tan siquiera convocar ese proyecto de ley. Ahora ellos van a decir: nosotros no redactamos ese proyecto de ley lo redactaron los arroceros. Sí, señor, pero estamos en periodo de sesiones extraordinarias. El presidente de la República es el que convoca los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa. Entonces esa excusa me parece que es nuevamente ofensiva para la inteligencia. Aparte de este acuerdo, vergonzoso acuerdo con los arroceros, ¿qué te ha parecido el manejo a nivel económico del país con la pandemia?
Lamentablemente, Evelyn, bastante torpe y estamos pagando las consecuencias. Era innegable que la pandemia iba a afectar económicamente. Uno no puede pretender que íbamos a navegar los tiempos de pandemia sin sufrir una afectación económica. Entonces no le estoy echando las culpas al gobierno de todo lo que ha pasado, pero sí responsabilizo al gobierno de dos cosas. En primer lugar, de todo lo que no hizo antes de la pandemia, porque recordemos que el año pasado el desempleo cerró en un 12,5%, es una barbaridad, que el año pasado, a pesar de que se aprobó la reforma fiscal, el déficit fiscal cerró en un 7% del PIB, el más alto en los últimos 38 años. Claro, pero la reforma fiscal se aprobó en este gobierno. Sí, y precisamente por eso lo digo, porque se aprobó la reforma fiscal, porque el año pasado los ingresos del gobierno crecieron un montón, pero, o sea, como porcentualmente crecieron de manera muy significativa. Si mal no recuerdo ahora las cifras, el crecimiento de la recaudación de impuestos en el 2019 fue como 8 puntos porcentuales por arriba de la inflación, Evelyn. Hubo un crecimiento real de la recaudación muy significativo producido por el plan fiscal, y resulta que el déficit fiscal fue más alto en el 2019 que en el 2018, y más alto que en el 2017 y en el 2016, y todos los años para atrás hasta 1982. Este fue el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años. Entonces, una enorme irresponsabilidad en el manejo fiscal del gobierno, que teniendo esos ingresos extraordinarios que recibió el año pasado, haya permitido que el gasto haya seguido creciendo de la manera en que lo hizo, para que termináramos con un déficit fiscal tan alto. Aquí nos escribe alguien cuyo teléfono termina en 4515, qué lástima que allí no esté la ministra de Economía, no hay equilibrio. ¿Está esto realmente en manos de la ministra de Economía? ¿Quién es el equipo de gobierno de la administración del presidente Alvarado? Eli, ¿es la ministra de Economía, es la ministra de Planificación, es don Rodrigo Cubero? Pero ¿quién lidera esto? Empiezo primero por responderle al oyente o a la oyente. Yo también digo que lástima que aquí no está la ministra de Economía. En realidad, bueno, creo que el tema de esta entrevista es un tema libre, ¿verdad? Vos no me invitaste para hablar específicamente. Pienso que la voy a invitar igual y podemos tener una conversación con doña Victoria. Pero sí quiero decir, Evelyn, a mí esta semana me invitaron a Telediario, Douglas Sánchez, a debatir con Victoria Hernández y un representante de Conarros. Los dos se negaron, los dos dijeron que no iban a debatir, que si querían entrevistarlos con mucho gusto, pero que a debatir con alguien con una posición contraria no. Me invitaron en Enfoques de CR Hoy, don Michael Soto, con la misma premisa. Vamos a invitar a personas a favor del acuerdo y en contra del acuerdo, y se negaron una vez más los representantes de Conarros y del gobierno, se negaron a participar. Y hoy vi un reporte, si no me equivoco, en el semanario Universidad, donde descaradamente Victoria Hernández, ministra de Economía, dice que no se va a referir más a este acuerdo hasta que no avancen las conversaciones. Sí, hoy lo dijo en la conferencia de prensa. Permitime, Eli, un momentito, voy a hacer una pausa y regresamos con una pregunta que te hace aquí también este señor Edgardo Mata. Don Eli, ¿usted quiere ser presidente de este país? ¿Está utilizando esto para hacer política? Ya regresamos. En estos momentos en la Asamblea Legislativa, si no me equivoco, Eli, no hay un solo diputado liberal, de tendencia liberal, que piense de esa manera, que vea el Estado de la forma en la que tu partido lo ve. Así es, no hay un solo representante del liberalismo, no solo de mi partido, de ningún partido político, no hay un solo representante del liberalismo en la Asamblea Legislativa. A don Edgardo le contesto con absoluta transparencia, como lo hago siempre. Sí, yo he dicho que me interesa aspirar a la presidencia de este país, y no estoy haciendo política
Ya habrá tiempo para hacer política, don Edgardo, y le garantizo que este tema lo voy a utilizar en su momento cuando lo tenga que utilizar, porque lo que este gobierno está haciendo es una burla a la ciudadanía costarricense. Yo aquí en este momento estoy como analista económico explicando qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo este gobierno a escondidas, como que si le diera vergüenza, como que si tuviera miedo de reconocer públicamente lo que iban a hacer, lo que hizo este gobierno contradiciendo el anuncio que había hecho la coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, que es doña Pilar Garrido, que había anunciado hace menos de un mes que se iba a liberalizar el precio del arroz. Y entonces lo que yo estoy haciendo aquí es analizando eso, comentándolo, explicándoselo a la población costarricense, porque los que están haciendo política con esto son precisamente los del gobierno, que tomaron una decisión calculada pensando en quién va a ayudarles en la campaña del 2022, a la que van a llegar tan golpeados después de un gobierno tan desastroso como este. Eli, ¿por qué ser presidente de un país? Vamos a ver, vamos a tratar de entender que ya vamos por el 25% del desempleo, que ya estamos haciendo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para quedar bastante endeudados, aunque se hable de deuda cara, deuda barata. Digo, después de una pandemia, ¿por qué? ¿A quién se le puede ocurrir una idea de esa magnitud? Gracias por la pregunta. Perdón la indiscreción, esa viene de mi parte, porque la verdad es que vamos a terminar el 2021 y el 2022, ojalá Dios quiera que demos con la vacuna y ojalá Dios quiera que logremos reactivar la economía, pero lo cierto es que va a ser un país muy, muy difícil, muy complicado el escenario. Así es. Evelyn, yo quisiera terminar mis días en Costa Rica. Aquí nací, aquí he desarrollado toda mi vida, aquí tengo raíces muy profundas, amo profundamente a este país y creo que este es precisamente el tiempo en el que los valientes tenemos que levantar la mano y decir, aquí estoy. A este país hay que rescatarlo de la grave situación en la que ya caímos y que se nos va a agravar lamentablemente más, pero hay que rescatarlo también de esa mentalidad mediocre que piensa que el nadadito de perro es suficiente para prosperar. A este país hay que ponerlo a crecer, a este país hay que ponerlo a avanzar y para eso se requiere de valentía. Y esa valentía es la valentía que demuestran los emprendedores, los pulseadores, la señora que en media pandemia abre un negocio y cocinan en su casa almuerzos para llevar al vecindario, a la gente del vecindario, porque de alguna manera tiene que sobrevivir. Y no los empresarios grandotes que hacen negocios gracias a protecciones especiales de políticos ineptos y corruptos que se las otorgan. Entonces, insisto, este es tiempo de valientes. Sería muy egoísta de mi parte, que he manifestado que tengo intenciones, que tengo interés de aspirar a la presidencia de la República, sería muy egoísta de mi parte decir, yo me quito porque la situación está muy complicada, que vea otro a ver cómo la resuelve. Este es el momento que necesita Costa Rica para cambiar la forma de hacer las cosas, para ponernos nuevamente a crecer en armonía, para que el crecimiento sea sostenible, para que el crecimiento sea compatible con un medio ambiente natural que también prospere, ¿verdad? O sea, crecimiento sustentable, un desarrollo sustentable. Te preguntan, Eli, vendiendo la institucionalidad, vendiendo las instituciones que han sido, aquí te pregunta doña Yoconda Donato, vendiendo las instituciones, vendiendo toda la institucionalidad nacional que nos ha hecho tan orgullosos de ser lo que somos. Vamos a darle chance a doña Yoconda de que especifique qué es lo que yo quiero vender. Te están preguntando si quieres vender las instituciones. No, ella está haciendo una aseveración. Una aseveración de que, mi propuesta es vender toda la institucionalidad del país. Entonces, démosle chance y con mucho gusto yo le respondo la pregunta a doña Yoconda. ¿Qué exactamente cree usted que yo estaría dispuesto a vender?
A ver, doña Yoconda, escríbanos, por favor. Para poder responderle. Escríbanos, por favor. Sin embargo, Eli, muchos expertos sí han dicho que el siguiente paso es vender activos de la República. Y yo también. ¿Y vos también? Y yo también, y no me voy a quitar, de eso. Lo que pasa es que quiero escuchar cuál es la noción que tienen de lo que piensan que uno quiere vender, porque a mí... Aquí la tengo, Eli. Fanal, los bancos, algún banco público, ya sea el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional o el Banco Popular, y te preguntan si Recope. Gracias, doña Yoconda. Gracias por respondernos de forma tan inmediata. Le agradezco de verdad, doña Yoconda, por responder. Sí, esas tres yo he dicho que hay que venderlas. Lamentablemente Fanal no vale nada y Recope vale menos, pero sí, esas tres sí, porque no son esenciales para el desarrollo de Costa Rica. Donde yo he establecido una línea muy clara es de que ni la caja está en venta, ni se va a cerrar, ni la educación pública se va a privatizar. Creemos en la educación pública y en la salud pública. Lo que sí queremos es mejorar significativamente los modelos de gestión, tanto de la salud pública como la educación pública, salud y educación públicas. De ahí para afuera, la OCDE ha señalado en repetidas ocasiones que uno de los principales problemas de Costa Rica, por los cuales el costo de la vida es elevado y por los cuales la productividad es muy baja, lo cual hace que el país sea poco competitivo, es precisamente por la presencia, uno, de un montón de monopolios y oligopolios, y dos, por la presencia de empresas estatales que son actores dominantes en un montón de mercados clave. Don Guillermo Vargas te pregunta, Eli, porque no quiero que se me vaya el tiempo y no quiero tampoco que aquí que piensen que yo estoy a favor o en contra de nada. Que te pregunte, ¿qué opinas de los pensionados de lujo? Que si no son también privilegios odiosos. Absolutamente, y usted puede meterse a la página de... ahora se me olvidó el nombre, hay una página de Facebook que lucha contra las pensiones de lujo y cada cierto tiempo sacan alguna frase mía de las múltiples en que yo me he manifestado en contra de las pensiones de lujo. Ojo, en contra de las pensiones de lujo. Las personas, yo no tengo ningún problema con las personas, tengo un problema con el concepto de que estemos otorgando pensiones de lujo a personas que no se las ganaron, que no se las merecen. De la misma manera que yo no tengo ningún problema con los industriales del arroz, tengo un problema con el esquema inmoral de protección a los industriales del arroz. Pero como le digo, métase a la página, creo que se llama No a los pensionados de lujo o algo así por el estilo, busque para atrás y se va a encontrar que constantemente me están como un opositor a las pensiones de lujo. Eli, te preguntan si es prudente hablar de política y economía a la vez. Bueno, yo diría que la política y la economía van muy de la mano, pero te dejo a vos que respondas. Bueno, yo creo que tienen que ir de la mano. Para empezar, digamos que las dos grandes áreas de la economía en las que yo me desempeño son la economía política y la política económica, ¿verdad? Entonces mi trabajo profesional, sin que yo haya participado antes en política, mi trabajo profesional tiene mucho que ver con la política, porque si uno no entiende las dinámicas políticas, las propuestas económicas que uno haga no van a tener chance de prosperar. Las propuestas económicas tienen que hacerse en el contexto de la dinámica política del país donde se van a aplicar, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, uno de los campos en los que yo me he desempeñado, o sea, mi área principal es la política económica, la política pública en general, pero para poder hacer eso uno tiene que desempeñarse en el campo de la economía política, que es precisamente la aplicación de los principios de la economía a la actividad política, a la dinámica política, optimizar los resultados de esa política económica. Antes de la cereza en el pastel, doña Glenda Bell pregunta si don Eliezer Feinsack es del mismo partido que don Otto Guevara. Y bueno, yo creo que esta confusión se te ha presentado en varias oportunidades en medios que te pregunten eso. ¿Son partidos distintos, pero es similar la corriente del pensamiento o cómo es esto?
Primero, no soy miembro del mismo partido que Otto Guevara y nunca he sido miembro del mismo partido que Otto. Bueno, tal vez en los años 80, cuando ambos estábamos en la universidad, es muy probable que simultáneamente ambos hayamos militado en la Unidad Social Cristiana, en la época del bipartidismo. De ahí para afuera, desde que Otto Guevara se salió de la unidad y yo me salí de la unidad, nunca he militado en el mismo partido político que él. Segundo, si me preguntas que si son corrientes similares, bueno, yo tendría que empezar por preguntar similar a cuál Otto Guevara, ¿verdad? Al Otto Guevara del 2018, al Otto Guevara del 2014, al Otto Guevara del 2010, porque lamentablemente él ha ido cambiando sus posturas de acuerdo a lo que él percibe que es el ambiente electoral, ¿verdad? Ciertamente él es libertario, su partido, aunque ya desapareció prácticamente, era el Movimiento Libertario y la corriente libertaria, digamos que es prima hermana de la corriente liberal, pero hay muchas similitudes, pero también hay diferencias significativas. Los libertarios tienden a ser bastante más radicales en su oposición al gobierno. Los liberales reconocemos que el gobierno es necesario, pero que tenemos que buscar que el gobierno sea lo más eficiente posible, y por eso hablamos de un gobierno pequeño, eficiente y fuerte, ¿verdad? Pequeño para que no... Sí, pequeño para que no, ¿qué? Claro, para que no se ande metiendo en todos los aspectos de la vida de la gente, como por ejemplo determinando el precio del arroz cuando no tiene por qué estar haciéndolo. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. Por 3 razones. La cereza en el pastel, Eli lo sabe bien, es la forma en la que yo le pido a mis invitados que terminen el programa. Yo pongo la mía primero. Bueno, Eli, tenés muchas cerezas y también otras que no son tan cerezas, como es la vida y la política misma. Pero mi cereza en el pastel está por eso. Desde ayer vengo hablando de la importancia de la libre expresión en nuestro país y hoy la quiero defender también. Es importante poder escuchar muchas voces, es fundamental, porque si no, no sabremos por cuál de todas elegir. Esa es mi cereza en el pastel, por la libertad de expresión. Yo como periodista la pongo por eso, pero vos, ¿por qué la ponés? Yo como liberal voy a duplicar tu cereza en el pastel. Como liberal, defensor acérrimo de la libertad de expresión, jamás me van a oír ustedes decir que ciertas expresiones no deberían de ser manifestadas en medios públicos. Jamás me van a oír ustedes decirle a un periodista no debería invitar a este o no debería invitar al otro. Creo que la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la convivencia humana y de la democracia, y entonces celebro, Evelyn, que tu cereza en el pastel sea por la libertad de expresión. Duplico la apuesta y que tengamos libertad de expresión per secula seculorum. Pero te repito, hay muchas cerezas, muchas felicitaciones para vos, así como muchos cuestionamientos que en un futuro voy a poder hacerte. Por ejemplo, ¿qué opinas del sector empresarial de nuestro país? ¿Cuál es la posición con respecto a la apertura? Es decir, hay tantas cosas que pues en realidad ameritan una próxima entrevista. Muchas gracias, Eli. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y gracias saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Eli. 3:55, que pasen una excelente tarde. Nos escuchamos mañana bien tempranito a las 5:15 de la mañana.